Nosotros, para empezar, nunca hemos querido estar en una situación problemática de política y a nosotros nos metieron en esta situación. No es una situación que no la generó las Fuerzas Armadas. Y de repente nosotros somos los que la gente normalmente tiene la costumbre de echarle la culpa a otro. Que si, como por ejemplo, si una persona viene conduciendo y choca con un poste de la luz, entonces dice que el poste de la luz es responsable. Entonces ahora también igual, ¿verdad? Que la culpa nos la echan a nosotros de una situación que no es generada por nosotros los militares. Nosotros los militares, este es el hombre que encabeza las Fuerzas Armadas hondureñas, el general Vázquez Velázquez, que es supuestamente el hombre que dirige a la fuerza militar que saca a Zelaya de su puesto hace 100 días. Está con nosotros directamente desde Nueva York el ex embajador venezolano ante la ONU, el señor Diego Arria. Gusto en tenerlo en el programa, embajador. Muchas gracias, María Elvira. Gracias por estar con nosotros. Fíjese, hoy dice el presidente, en las últimas horas, en una conferencia de prensa, el presidente Micheletti ha dicho que él quiere castigar a aquellos que sacaron a Zelaya de su puesto porque consideró que es un error haberlo expulsado hacia Costa Rica. Eso es un cambio importante por parte de Micheletti, al igual que considera que ha dejado la puerta abierta para que Zelaya regrese al poder. Dígame su lectura. Bueno, fíjate, habría que ver, mañana llega una misión de la OEA, luego yo te lo quiero comentar. El presidente Micheletti lo que está haciendo posiblemente es abrir un compás, el as para poder negociar. Pero lo que dice el general hondureño es cierto. El general actuó en función de la determinación de la Corte Suprema de Justicia. Claro, ellos también deportaron al señor Zelaya, lo cual también es una violación a la Constitución. Pero la excusa razonable era que dejar a Zelaya en ese momento en el territorio hondureño era haber creado una situación de inestabilidad muy seria, como evidentemente se ha demostrado ahora. Claro, embajador, pero vamos a quedarnos ahí. Si el presidente que está en funciones está diciendo que él le va a pasar la cuenta a los militares, porque eso es básicamente lo que está diciendo, ¿eso qué genera? Yo francamente no conozco qué está pensando el señor Micheletti, pero sin la menor duda no podrían jamás penalizar a los militares porque los militares ejecutaron una orden específica que le dio el fiscal después de una decisión de la Corte Suprema de Justicia. Están pasando muchas cosas simultáneamente en Honduras, sí, el segundo país más pobre de la región, amenazado por medio mundo, maltratado por los principales países de la región, con un país como Brasil que le ha dado hasta un comando de operaciones al señor Zelaya, sí, que ha mantenido inestable ese país. Tú te imaginarás el estado de ánimo de la gente que en este momento gobierna Honduras. Y mañana, por ejemplo, yo te quería decir, la llegada del secretario general de la OEA, que hace 3 meses estuvo 3 horas en Honduras a regañar a los hondureños, reunirse con los nuevos gobernantes, y que 3 meses antes de los acontecimientos de junio, y esto es muy importante, estuvo cooperando en la violación de la Constitución de Honduras, enviando nada menos que al jefe de su departamento de sustentación democrática, el señor Alconada, a pesar de que en esa época el presidente del Congreso, Micheletti, le dijo a la OEA, ustedes no pueden violar la Constitución hondureña. La OEA Entonces lo que usted me está diciendo es que la OEA ayudó a Zelaya en su momento y ahora no quiere ayudar a Micheletti, es lo que usted me está diciendo. La OEA tiene una responsabilidad terrible porque la OEA promovió el acto del referéndum. Okay. Si la OEA no hubiese querido un desenlace distinto con haberlo comunicado a la Asamblea, al Consejo de la Asamblea de la OEA, esto jamás hubiera sucedido. Déjeme mostrarle, con su permiso, déjeme mostrarle que yo le hice una entrevista a uno de los candidatos presidenciales, porque a todas estas hay elecciones a final de noviembre. Sí. Y yo le hice una entrevista hace poco a el hombre que todo parece indicar que se va a convertir en el próximo presidente de Honduras, pero que sabemos que la comunidad internacional, empezando por los Estados Unidos, no quieren reconocer el resultado de esa elección, que también complica la cosa. Fíjese, déjeme mostrarle ese pedazo, adelante. Pienso que mi pueblo, que no tiene nada que ver con las crisis políticas que se generan en las alturas, es el que está sufriendo. Okay. Y me digo yo y me recuerdo lo que yo decía. ¿Vale la presidencia de la República el sufrimiento de un pueblo? ¿Vale la presidencia una gota de sangre de un compatriota? Yo creo que no. Creo que tiene que haber mucha flexibilidad en lo que están dialogando. Y curiosamente recuerde que los dos son del mismo partido. ¿Qué me dice, embajador? Mucha flexibilidad. ¿Por dónde viene entonces la salida de esto? Las presiones que en este momento se están ejerciendo sobre el gobierno de Micheletti tienen que ser muy intensas, son muy duras. Yo creo que el señor Micheletti, iba a renunciar él mismo
para dejar a una personalidad independiente que liderizara el proceso electoral que se ejecuta finalmente en noviembre. Yo creo que eso puede ser parte de lo que suceda, pero eso no tiene nada que ver con el problema de Zelaya, porque restituir a Zelaya, habiendo violado la Constitución y con un montón de cargos en contra de él, pondría evidentemente en muy mala situación lo que son los derechos y el respeto a la ley en Honduras. Claro, pero están encerrados. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que todo parece indicar que Micheletti quiere hacer? Que quiere permitir que Zelaya regrese a su puesto entre el momento de las elecciones y el momento de la toma de posesión, lo cual Zelaya ha dicho que es una burla, ¿no? En ese periodo del lame duck, como le dirían, ¿no? Entre el momento en que te eligen al momento en que asumes. Sí, como yo lo veo, María Elvira, al final la comunidad internacional tendría que aceptar de que un país que quiera regresar a la normalidad no puede desconocérsela a las elecciones. Sino cuando Pinochet convocó su referéndum al presidente nuevo de Chile, Aylwin, tampoco lo hubiésemos reconocido. Y una organización como la OEA, su secretario general, que pide que ingrese Cuba, por ejemplo, a la OEA, sin ninguna clase de limitaciones, ¿cómo se lo van a pedir entonces a Honduras, que lo que hizo fue hacer respetar su constitución, respetar sus leyes? Pero claro, es un país pequeño, sin petróleo, etcétera, abusado por la comunidad internacional, incluyendo los Estados Unidos, ¿Y usted que piensa fueron rehenes, rehenes del apresuramiento inicial en la calificación de los acontecimientos de junio. ¿Y usted piensa, embajador, que al final el ganador de las elecciones va a ser reconocido por la OEA, por los Estados Unidos y por todos los otros países vecinos? Pues mira, ya Panamá fue el primero que dijo que lo reconocería y la realidad se va a tener que imponer. ¿Cómo va a ser posible que el mundo haga una excepción con un país pequeño que lo tratan evidentemente como era antes una república bananera y que el secretario general de la OEA sienta que eres el presidente de la United Fruit Company y le van a dictar cátedra a los pobres hondureños? Yo encuentro que esto ha sido un abuso sin precedentes, realmente perverso el comportamiento de la comunidad internacional. Muchas gracias, embajador. Siempre un gusto verlo, aunque sea a través de satélite. Muchas gracias. A usted. Gracias. Ya regreso. Este segmento